Lo que está a punto de exponerse no solo resulta impactante, sino que traspasa ciertos límites que, en teoría, deberían ser inquebrantables dentro del ámbito mediático. La magnitud del contenido y la crudeza de lo que reflejan estos audios y mensajes sitúan la situación en un escenario de enorme controversia. No se trata de un simple cruce de opiniones ni de un desacuerdo puntual, sino de algo mucho más profundo. Conversaciones privadas filtradas en las que participan Cristina Cárdenas y una antigua redactora vinculada al ya desaparecido programa Socialité, en las que se percibe una intención clara de construir un relato perjudicial contra Antonio David Flores. Desde el primer momento, lo que más llama la atención es la sensación de incomodidad que generan estos intercambios. No es únicamente el contenido, sino la forma en la que se articula todo: insinuaciones, estrategias, frases medidas al milímetro. Todo parece responder a un objetivo concreto. Y lo más relevante, no estamos ante interpretaciones subjetivas, sino ante audios reales, voces auténticas que permiten comprender cómo se desarrollan ciertas dinámicas lejos de las cámaras. En medio de este entramado aparece Giovanna, quien en su día formó parte del entorno de la fábrica de la tele. Es ella quien inicia el contacto, intentando retomar la comunicación con Cristina Cárdenas mientras ésta se encuentra ocupada grabando un programa de televisión. Lo que comienza como una conversación aparentemente inofensiva, rápidamente da un giro que deja al descubierto una manera de operar que genera, como mínimo, inquietud. La conversación evoluciona hacia un punto clave: el enfado entre Gloria Camila y Rocío. Sin embargo, lejos de buscar una explicación real o contrastada, lo que se plantea es otra cosa completamente distinta. Se empieza a hablar de cómo enfocar el tema, de qué manera se podría presentar para que genere impacto. Es decir, no se parte de los hechos, sino de la narrativa que se quiere construir alrededor de ellos. En varios momentos se reconoce abiertamente la falta de información. No hay certezas, no hay datos confirmados, pero aún así se insiste en la posibilidad de jugar con determinadas hipótesis. Se sugiere introducir la idea de un secreto oculto durante años, algo lo suficientemente potente como para captar la atención del público. Una especie de insinuación calculada que no afirma nada de forma directa, pero que deja entrever mucho más de lo que dice. Aquí es donde la conversación adquiere un tono especialmente delicado, porque ya no se trata de comentar una situación, sino de disemarla. Se proponen frases concretas, estructuras narrativas pensadas para generar intriga, incluso se sugiere la posibilidad de vincular el conflicto con cuestiones sentimentales, apelando a emociones que siempre generan mayor repercusión mediática. Lo más significativo es que estas ideas no aparecen como simples sugerencias aisladas, sino como directrices bastante claras. Se indica qué decir, cómo decirlo y con qué intención. El objetivo no es informar, sino cebar el contenido, crear expectación, provocar que el espectador quiera saber más. Es una construcción deliberada de un relato que, en muchos casos, ni siquiera está basado en hechos comprobados. En paralelo, se plantea una estrategia que combina distintos canales de difusión. Por un lado, el contenido más ambiguo o insinuante se trasladaría a televisión o programas de actualidad, donde se lanza la idea sin desarrollarla completamente. Por otro, las redes sociales, especialmente TikTok, servirían como espacio para ampliar esa información, ofreciendo versiones más explícitas que alimenten la curiosidad del público. De esta forma, se genera un efecto en cadena. El espectador recibe una insinuación en televisión, siente curiosidad y acude a redes sociales para completar la historia, donde encuentra un relato mucho más desarrollado. Todo ello sin que, en ningún momento, se haya confirmado la veracidad de lo que se está difundiendo. Sin embargo, hay un momento especialmente revelador que rompe por completo la dinámica que se estaba intentando construir. Cuando se le pide a una de las implicadas que grabe un audio siguiendo estas indicaciones, su respuesta es clara: no sabe qué ha pasado. Reconoce que no tiene información, que no ha visto nada y que no quiere hablar sin conocimiento porque no desea hacer el ridículo. Esa confesión es clave, porque desmonta la base sobre la que se pretendía edificar toda la narrativa. Aún así, lejos de detenerse, la insistencia continúa. Se le anima a grabar igualmente, a construir un mensaje basado en suposiciones, a utilizar expresiones ambiguas que permitan sostener la historia sin necesidad de confirmarla. Lo verdaderamente inquietante de toda esta situación no radica únicamente en el contenido explícito de los audios, sino en lo que revelan de forma implícita. Una transformación profunda en la manera de entender la información, donde la verdad deja de ocupar el lugar central que tradicionalmente le correspondía.
Lo que se percibe con una claridad casi incómoda es la normalización de una lógica en la que los hechos ya no son el punto de partida, sino una variable secundaria, prescindible incluso, frente a un objetivo mucho más prioritario: el impacto. Se intuye una dinámica en la que lo esencial no es comprobar, contrastar o verificar, sino evaluar el potencial de una historia para generar atracción. Es decir, se produce un desplazamiento progresivo desde el rigor hacia la rentabilidad mediática. La pregunta que parece guiar estas conversaciones no es «¿esto es cierto?», sino «¿esto puede funcionar?». Y ese matiz, aparentemente sutil, cambia por completo las reglas del juego. En este contexto, la información se convierte en una materia prima moldeable. Ya no se trata de transmitir la realidad tal y como es, sino de construir un relato que resulte lo suficientemente sugerente como para captar la atención de la audiencia. La veracidad pasa a un segundo plano, diluida en un proceso donde lo que realmente importa es la capacidad de una historia para circular, expandirse y generar conversación. A medida que se profundiza en los audios, se hace evidente otro elemento que refuerza aún más esta sensación: el nivel de planificación que existe detrás de cada intervención. Nada parece dejado al azar. Lejos de tratarse de comentarios espontáneos o reacciones improvisadas, lo que se observa es un trabajo minucioso de elaboración discursiva. Se sugieren enfoques concretos, se diseñan líneas narrativas, se proponen estructuras que permitan desarrollar una historia con el máximo impacto posible. El lenguaje, en este sentido, adquiere un papel fundamental. No es un vehículo neutro, sino una herramienta estratégica. Cada expresión parece escogida con precisión, no solo por lo que dice, sino por lo que insinúa. Frases como un secreto oculto durante años o un conflicto de carácter sentimental no son inocentes ni casuales. Son construcciones pensadas para activar determinados mecanismos en la mente del espectador: la curiosidad, la sospecha, la necesidad de completar la información. Se juega constantemente con la ambigüedad, con la sugerencia, con la insinuación. No se afirma de manera directa, pero se deja el espacio suficiente para que quien recibe el mensaje saque sus propias conclusiones. Es una forma de comunicación que no necesita pruebas porque no se presenta como una afirmación categórica, sino como una posibilidad, como una hipótesis que, sin embargo, está cuidadosamente orientada. Pero lo que eleva todo esto a un nivel aún más complejo es la idea de manejar múltiples versiones de un mismo relato. No hay una única verdad que se intenta transmitir, sino varias narrativas posibles entre las que se puede elegir en función de su eficacia. Se plantea abiertamente la opción de adaptar el discurso, de seleccionar la versión que mejor funcione, la que tenga mayor capacidad de generar interés, interacción o controversia. En ese momento, el concepto de verdad queda completamente desplazado. Ya no se trata de reflejar la realidad, sino de construir una versión que resulte útil desde el punto de vista mediático. Es una lógica en la que la coherencia interna del relato importa más que su correspondencia con los hechos. Lo que se busca no es que sea cierto, sino que sea creíble, que encaje, que tenga recorrido. Todo esto configura un escenario en el que la frontera entre información y manipulación se vuelve extremadamente difusa. Las historias dejan de surgir de acontecimientos verificables para construirse a partir de fragmentos inconexos, de comentarios aislados, de interpretaciones interesadas. Elementos que, por separado, pueden carecer de consistencia, pero que al combinarse y repetirse en distintos canales terminan adquiriendo una apariencia de realidad. Es un proceso de acumulación y amplificación. Una insinuación inicial se convierte en tema de conversación. Esa conversación se transforma en contenido, y ese contenido, al circular de forma constante, acaba consolidándose como una especie de verdad aceptada. No porque haya sido demostrada, sino porque ha sido repetida lo suficiente. La sensación que deja todo este material es profundamente perturbadora. No tanto por la existencia de estas prácticas, que, en cierto modo, podrían intuirse, sino por la naturalidad con la que se desarrollan. No hay tensión, no hay conflicto interno, no hay señales de que se esté cruzando una línea ética. Todo se plantea con una normalidad que resulta, precisamente, lo más inquietante de todo. Se habla de construir relatos, de orientar mensajes, de generar impacto, como si se tratara de un procedimiento habitual, integrado en la dinámica cotidiana. No hay cuestionamiento, no hay reflexión sobre las posibles consecuencias. Es un funcionamiento casi automático, donde cada pieza encaja en un engranaje diseñado para producir resultados medibles en términos de audiencia y repercusión.
Y es en este punto donde la gravedad de la situación se hace aún más evidente. Porque lo que reflejan estos audios no parece ser una excepción, un caso aislado o una desviación puntual. Más bien da la impresión de ser la manifestación de un sistema más amplio, una forma de operar que podría estar extendida en determinados ámbitos donde la competencia por la atención es cada vez más intensa. Un sistema en el que los contenidos no se descubren, sino que se diseñan, donde las historias no se cuentan, sino que se construyen, donde la información no se verifica, sino que se adapta. Todo ello con un objetivo claro: captar la atención, generar interacción, mantenerse en el foco. Las consecuencias de este modelo son múltiples y complejas. Por un lado, afecta directamente a las personas que se convierten en objeto de estas narrativas, que pueden verse envueltas en historias que no responden a la realidad. Por otro, erosiona la credibilidad de los propios medios, que pierden su función como transmisores de información para convertirse en generadores de contenido. Pero quizá la consecuencia más profunda es la que afecta al propio público. Porque cuando la línea entre realidad y construcción narrativa se difumina, la capacidad de distinguir entre lo que ha ocurrido y lo que ha sido elaborado se vuelve cada vez más limitada. Y en ese contexto, la percepción de la realidad se vuelve maleable, vulnerable a la influencia de quien tiene la capacidad de construir el relato más convincente. Todo esto conduce inevitablemente a una reflexión que va más allá del caso concreto. Invita a cuestionar el papel que desempeñan ciertos espacios mediáticos, la responsabilidad que asumen o que dejan de asumir y el tipo de contenido que están contribuyendo a generar. Porque cuando la estrategia sustituye a la información, cuando el impacto se impone sobre la verdad y cuando la narrativa se convierte en el eje principal, el resultado ya no es simplemente desinformación. Es algo más profundo: la creación de realidades paralelas, construcciones que, aunque no estén basadas en hechos, terminan influyendo en la percepción colectiva. Y ante todo esto, la pregunta que queda en el aire es tan incómoda como necesaria. ¿Hasta qué punto lo que consumimos diariamente refleja lo que realmente ha sucedido? ¿Y cuánto de ello es el resultado de decisiones calculadas, de estrategias diseñadas en privado para moldear aquello que finalmente vemos, escuchamos y creemos?